benicarlanda d'adopció, Maria del Pilar Sáez Bernat ens parla de 2 ties que li van fer de mares i de l'amor de la seva vida. Me llamo María del Pilar Sáez Bernat. Nací el día 15 de septiembre del año 38, o sea que ya ha llovido. Nací en un pueblo que se llama Moixén, pero fue por las circunstancias de la guerra. O sea que mis padres estaban solos entonces y como mi madre estaba embarazada, tenían unos amigos, íntimos amigos, en Moixén y les dijeron que fueran allí y así para el parto estaría acompañada. Y bueno, pero el caso, las circunstancias, pues que a los 6 días de nacer yo falleció mi madre, una infección y murió. O sea que mis padres ya tenían otro hijo que tenía 9 años más que yo, pero por circunstancias de la vida, o sea, como mis abuelos vivían en León, mi hermano los veranos los pasaba con los abuelos. Entonces estalló la guerra y no pudo volver. Se quedaron mis padres aquí y mi hermano con los abuelos y las tías. Claro, al fallecer mi madre, mi padre, yo recién nacida, lo que quiso fue trasladarse a León, donde tenían a sus padres, a sus hermanas, y eso fue lo que hizo. O sea que mi abuelo era inspector de Renfe en León y mi padre pues se trasladó allí y estuvo unos años allí trabajando y yo pues con mis abuelos y las tías y mi padre. O sea, mi padre no se volvió a casar y mis 2 tías solteras, pues he tenido 2 madres. Gracias a Dios el cariño no nos ha faltado. Y después, cuando mi abuelo se jubiló, mi padre, como mi madre era de Castellón, ellos se conocieron aquí, pues le gustaba más esto y pidieron traslado. Mi tía Juanita era maestra ya en La Robla, un pueblo cerca de León, y los 2 pidieron traslado. Mi padre se trasladó a Castellón y la tía Juanita a Benicarló. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a ir al colegio en León, a las Carmelitas, porque la superiora de Valladolid era prima de mis tías, y después, al trasladarse a Castellón, fui también a las Carmelitas, donde recibí la primera comunión, en Castellón. Pero después pensaron que viniera aquí a estudiar con la tía Juanita, que era maestra, y había compañía, y entonces pues ya me trasladé a Benicarló. Yo tenía 10 años, o sea, que de los 10 años que vivo aquí, y para mí es mi sitio, de verdad, toda la vida. Y bueno, pues eso es lo que de momento puedo contar. O sea, me llamó la atención ver a tantas mujeres, tantas señoras en bicicleta. Para mí, señoras mayores, que ni en León ni en Castellón pues había visto. ¿Verdad que? Y eso me llamó la atención, pues cuántas mujeres iban en bicicleta. Y para mí mayores, porque claro, yo tenía 10 años. Y después tantos carros también, porque es lógico que en la capital pues no van los carros por el centro. Y eso es lo que me llamó mucho la atención aquí. Pero, y muchas cosas en el colegio, pues se iba en fila a misa, todas las niñas a misa, y sobre todo el día de Santa Catalina era una fecha muy señalada, o sea, era el día típico de estrenar las niñas, estrenar el abrigo, un vestido, unos zapatos, y pues nada, íbamos a misa, y después ese día se hacía el recorrido por todas las calles, y las madres, abuelas, y eso pues todos allí a ver a los niños. Y después la merienda de Santa Catalina, que también era especial, sobre todo el pastel de Gloria, que todavía ahora está de moda. Pues aquello, claro, era novedad para mí, pero muy bonito. Hay otra cosa curiosa, aquello sí que me hizo mucha ilusión. Aquí había, para ir a la estación, diligencias. Había 2 coches de caballos, era el Peixero y Gori, y avisabas y te venían a recoger para llevarte a la estación. Y después, claro, como mi padre vivía en Castellón, pues nosotros ¿qué hacíamos? Estábamos un fin de semana, nos quedábamos aquí en Benicarló, y otro fin de semana pues íbamos allí porque aún vivían mis abuelos y las tías,
Y nada, pues avisabas y venían el coche de caballos, la diligencia. Entrabas por detrás, había 2 asientos y delante un cristal donde se veía el pescante y los caballos con sus cascabeles. O sea, antes de llegar ya oías tú que venían a buscarte. Una cosa muy curiosa. Pues sí, los recuerdo con mucho cariño, la verdad. Vivía en el paseo marítimo frente al grupo escolar de Benicarló. Allí vivían muchos maestros. La mayoría, o sea, toda la calle eran casas de una planta, menos los pisos de Ancosta, que habían 2 pisos y en uno vivía mi tía. Y vivimos allí, o sea que, pero vivían muchos maestros allí, claro, enfrente del grupo escolar, pues sí. Y después yo aquí en Benicarló, pues no era lo mismo que Castellón. Podía ir sola, la tía Juanita me mandaba pues a por el pan, a la panadería Chapa, estaba cerca de casa. Iba por el pan, o me mandaba una cosa que entonces aquí pues era normal, en invierno, para calentarse el brasero. En muchas calles sacaban el brasero para que se consumiera la carbonilla, lo sacaban a la puerta y cuando ya estaban las brasas de eso, entonces lo metían. Era la calefacción que teníamos. Y aquí pues también había una casa donde bebían la carbonilla, también orujo, que el orujo no sé si era prensadas el hueso de la aceituna, creo que era prensado. Y bueno, y así, en aquella época, ahora parece una cosa rara, pero era lo normal entonces. El año 50, que fue el 3er aniversario, el 3er centenario del Cristo, el centenario del Cristo del Mar, y se hicieron unas fiestas preciosas, las calles con unos adornos preciosos. Sobre todo recuerdo la calle de las Parras, que era una maravilla, qué bonito. Y luego había actos religiosos pues para todas las edades y para esos, muy bonito, unas celebraciones muy bonitas. En el paseo marítimo era distinto. En el paseo marítimo solo había calles, en una acera enfrente era el grupo escolar y después era un solar porque aún no estaba hecho el instituto y después al final estaba la fábrica del morrongo. O sea, en esa parte no había nada. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos dieron una especie de escudos para poner en las rejas o en el balcón, pero no era una cosa tan bonita como en las otras calles. Y después, en el 52, que fue el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, también se hicieron fiestas, también se hicieron, no sé, celebraciones por el motivo este también. El doctor José María Febrer quiso organizar teatro para recaudar fondos en Navidad, para las Navidades, y tenía que ser una cosa, y fue una cosa especial, porque los protagonistas eran personas muy conocidas en Benicarló. Eran médicos, farmacéuticos, maestros y, bueno, pues todo personas muy relevantes. Y ¿quién era? Federico Añó, que era veterinario, como él ya llevaba barba, pues era San José. Y bueno, pues a mí me hicieron la Virgen, o sea que salí de la Virgen María. Y bueno, pues sí, pues fue una cosa que curiosa también lo que decía, que a mí por mi nombre me conocían poco, porque era más conocida la tía Juanita, y entonces decían, la neboda de doña Juanita. Y después cuando me casé era más conocido Ignacio O'Connor, pues bueno, pues la de O'Connor. Y es curioso porque en el programa, que lo tengo, el programa del teatro este, dels Pastorets, pues se lo enseñé porque me lo pidió Patricio Forés, que ya ha fallecido, y estaba yo con él y le enseñé. Y se puso a leer y me dice, pues los conozco a todos menos a María Pilar Sáez. Que estaba yo a su lado, o sea que por mí, por María Pilar Sáez, no me conocían. Sí, y no fue la primera obra de teatro, o sea que yo ya había participado en una obra de teatro, pero antes, en el Capitol,
que lo organizó la directora del colegio, doña Celia, que vino de Valencia. Y era en exaltación de la Virgen, o sea, era un auto sacramental de Calderón de la Barca, que se titulaba La culpa, o sea, el pecado original. Entonces, yo era la culpa, pero cuando terminó el teatro, como era en exaltación de la Virgen, pues también me pusieron de Virgen, o sea que, vamos, yo debo tener un trocito en el cielo. Entonces era una vida muy distinta, o sea, los vecinos se reunían, se conocían, se ayudaban, era, no sé, una cosa de vecindad, de amistad y más de cariño, o sea que yo, pues jugabas en la calle con las otras niñas o con otros niños, y sí, pues era muy diferente de lo de ahora, pero sí, era muy bonito, la verdad, que sí. Bueno, yo es que vivía en el colegio, es que mi tía era maestra de la mañana a la noche, o sea, era una vocación tal que por eso yo no fui maestra. Y yo pensé que yo no podía llegar ni a la suela del zapato. O sea que, claro, era también por las circunstancias, dedicación completa. Ella era soltera, no tenía hijos, no tenía obligaciones, su vida era la enseñanza. Estaba volcada, pero de lleno, con un cariño. Yo creo que, bueno, sí, que conocía a sus alumnas por lo menos como su madre, si no más. Era una cosa que se dedicaba, se preocupaba, las conocía todas, los detalles. Y luego es una satisfacción que te hablen de la maestra con ese cariño y te expliquen cosas. Hay una persona que me dice, es que para mí fue la mejor psicóloga que pudo haber. Y te explica, dice, yo fui un trasto, yo era un trasto, en la escuela, en casa, no podían conmigo. Y mi madre fue al colegio y le dijo, mire, doña Juanita, la vamos a meter en un colegio porque es imposible. Y mi tía les dijo, déjenla un año y después ya veremos. Dice, es que en ese año me dio la vuelta como un calcetín, decía ella. Dice, me hacía unas reflexiones. Si yo era acusica, empezaba pues, a acusar a esta, a acusar a la otra, dice, si había motivo, pues decía que es que estaba mal hecho, dice, pero es que después a mí me hacía quedar allí y entonces me hacía reflexiones. ¿Tú estás contenta? ¿Tú crees que has hecho bien? ¿Tú crees? Dice, es que después no me conocían en casa. Yo digo, pues eso es una satisfacción. Oye, y no es solo una, es que hay muchas. No hace mucho una, ya claro, mayor, y me hablaba de doña Juanita y yo le decía, ¿qué te voy a decir si para mí era mi madre? Y me dice, pues para mí también. O sea que hay cosas que te dicen que te emocionan, de verdad. Y pues no sé, es una satisfacción enorme. Pues sí, es lo que digo. Hay una anécdota que es curiosa, que nosotros íbamos en el mes de septiembre, siempre hacíamos un viaje. Luego explicaré, pero era un viaje que íbamos toda la familia. Y fuimos a Santander, íbamos a Santander. Siempre que hacíamos un viaje procurábamos pasar por León, porque en León habíamos vivido y además en León se quedó un tío viviendo allí, hermano de mi padre y las tías, se casó y se quedó allí. O sea que pasar por León era obligado. Pero bueno, entonces, antes de ir a Santander, nos quedamos en Torrelavega, a hacer noche en Torrelavega, porque nos habíamos entretenido en algunos sitios, o sea que, y bueno, en Reynosa, para enseñar donde nacía el Ebro y estas cosas. Pues bueno, allí llegamos ya un poco tarde y era un hotel nuevo que lo habían inaugurado entonces, y para pasar noche. Y al día siguiente por la mañana, cuando nos marchábamos, había una joven allí en la recepción y fue Ignacio a por el carnet de identidad. Y aquella joven lo miró y dice, ¿así que son de Benicarló? Y dice, pues sí, de Benicarló. Y dice, era una joven pero ya casada y tenía una niña y eso. Dice, pues yo he vivido 3 años en Benicarló. ¿Sí? Y la tía Juanita se la queda mirando y dice, tú has sido alumna mía
Dice, ¿y tú te llamas? Y le dijo el nombre y los 2 apellidos. Se quedó, que solo dijo, vaya profesional. Porque es curioso, o sea que después de tantos años. Y luego sé que en una ocasión vinieron a visitar a mi tía, esto. Y por cierto que cuando la directora, doña Celia, se trasladó a Valencia, claro, ella era de Valencia y quería pues marchar a Valencia. Y entonces dejó en su lugar a mi tía Juanita, de directora. Y bueno, pues entonces no era la cosa tan rígida como ahora. O sea, en las clases había... Y yo no fui a la clase de mi tía, yo iba a la clase de doña Carmen Segura, porque además pintaba muy bien y yo tenía afición y me enseñó a pintar a la acuarela, aparte de las clases. Pero había de todas las edades. Allí en la clase de doña Carmen, y yo pues eran más o menos de las medianas. Había más pequeñas, había bastantes más mayores. En una clase había 40, 45, que era un poco, pues bueno, pues entonces la enseñanza era así. Pero bueno, yo qué sé, mi tía nunca la oí quejarse, al contrario, ella era una persona que se volcaba, y se lo agradecían, o sea que en principio, claro, aquí no estudiaban muchas, terminaban en la escuela los cursos, pues estaban con la misma maestra a lo mejor desde que salían de párvulos hasta que se examinaban para el certificado de escolaridad, que no sé a qué edad era. Y después ella, las que creía que podían seguir estudiando, se lo decía a las familias. En principio, pues la verdad es que no estudiaba mucha gente. Aquí pues después pues iban a trabajar a una fábrica o ayudar en casa. Si tenían fincas y eran labradores o lo que sea, pues ayudaban. Ahora, después con el tiempo sí. O sea que ella pues ya a los padres ya les decía si podían estudiar o no. Y al final de una etapa de estas, pues fueron 6 o 7 que sus padres quisieron que estudiaran. Y entonces mi tía las preparaba para el ingreso y aprobaron todas. Tanto es así que les regalaron esta pulsera que en recuerdo le pone Juana y por detrás pone recuerdo alumnas de ingreso de 1966. O sea que, hombre, esto porque ha perdurado, ha tenido otros regalos, pero a lo mejor un bolsón no lo conservas tantos años o una cosa así, pues sí. Y se implicaba muchísimo. Había otro caso que su madre, aun cuando me ve, siempre saca a doña Juanita. ¡Ay, doña Juanita! Porque era una niña, pues, súper inteligente. O sea que... Y les dolía, a mi tía sobre todo, que se perdiera una inteligencia así, pero los padres no podían, o sea, no podían estudiar. Y entonces se implicaron, o sea, doña Amparito, que su marido era Manolo Febrer, pues se implicaron y no sé de qué modo, pero consiguieron que pudiera estudiar. Fue a Castellón, creo, a un colegio menor y estudió enfermería, por lo menos no se perdió esa... Y eso pues no deja de ser una satisfacción enorme. O sea que yo qué voy a decir si para mí ha sido, vamos, y sobre todo que el cariño que he tenido, o sea, han sido 2 madres, era mi tía Juanita y su hermana Angelita, o sea que bueno, que para mi hermano y para mí han sido una maravilla. Pues resulta que también una fiesta bonita era la fiesta de San Gregorio, la ermita de San Gregorio. Yo recuerdo que cuando era pequeña mi tía me llevaba allí y siempre me compraba una pelotita de estas de eso y un sombrerito de papel. Eso era lo de Santa Catalina. Pues bueno, después cuando ya fui mayor, bueno, mayor son 15 años, entonces fui con una amiga que también vivía en el Paseo Marítimo, pero habían venido de Barcelona. Su padre era químico, en lo que ahora es IFF, pues era químico, y vivían allí. Y bueno, pues nos hicimos muy amigas. Y entonces, en San Gregorio, en la fiesta de San Gregorio,
ella pues era, o sea, eran amigos comunes, porque Ignacio conocía a sus hermanos, y de esto pues entonces ella, Marta Peters era, me presentó a Ignacio. Y nada, pues después nos vimos 2 o 3 veces, y pues siempre procuraba venir conmigo, y nada. Pero es que Ignacio tenía que marchar a la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire en Cuatro Vientos, en Madrid. Él había solicitado, porque su idea era quedarse como controlador. Pero resulta que cuando me conoció cambió de idea. Y entonces ya no le hizo gracia. Y bueno, mientras tanto, pues nos escribíamos. Pero claro, yo tenía 15 años y esas cartas pasaban por la censura, porque entonces si te escribía un chico había que mirar. No hubo nunca problemas, porque Ignacio siempre fue muy correcto y muy educado, pero eran las normas de entonces, y así fue. Luego ya cuando vino, pues bueno, yo entonces ya tenía 17 años, ya era distinto, pero él entonces trabajaba en Castellón. Y fue entonces también, cuando éramos novios, cuando el teatro este dels Pastorets, que él también, como no podía ensayar, pues un pastor, salió de pastor y ya está. Y luego, al final, porque claro, mi padre lo que quería era venir aquí. De Castellón se fue acercando, primero a la Ribera de Cabanes, después ya también de jefe a Torreblanca, y por fin de jefe de estación a Benicarló. Y ya estábamos todos juntos, aquí, otra vez. Y entonces, al cabo de un año, nos casamos. Como mi padre era jefe de la estación, vivimos 3 años en la estación. Y bueno, pues mi padre, por motivos de salud, se tuvo que jubilar antes de tiempo. Pero justamente Ignacio había heredado una casa en la calle San Joaquín de sus tías, los Beltranetes, que decían, los Beltranes, eran O'Connor White, las tías. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Reformar la casa, porque esa casa tenía arriba en el porche un ladrillo donde ponía 1710. O sea, la casa esa tenía por lo menos 30 años más que la iglesia de San Bartolomé, más antigua. Una casa hermosísima. Bueno, pero los techos de 3,5 metros de altura, unas paredes enormes, y bueno, pero ya teníamos una vivienda. En la parte de abajo el portal era muy grande y el piso era empedrado, como las calles de Peñíscola eran empedrado, de guijarros. Después un patio muy grande y un almacén. Y lo curioso es que en ese almacén había, que nos dijeron, 2 cups para el vino, porque claro, los O'Connor se dedicaban al negocio del vino. Y había 2 cups, pero de 3 metros de profundidad. Y en la parte de fuera estaba el lagar, donde se pisaba la uva, y un reguero de piedra donde caía la uva a los cups. Pero claro, eso cuando fuimos ahí, que los niños tenían 3 y 4 años, era un peligro. Entonces la solución fue que al hacer obras, porque tuvimos que hacer obras, pues los cascotes y esos, pues echarlos allí para cegar los cups, que no se pudieran. Pero era una cosa curiosa de la casa esa. En una época que debía ser muy problemática en Irlanda, pues vinieron aquí. Ellos instalaron aquí los O'Connor y otros, por ejemplo en Andalucía, los Terry y los Sorbonne, creo que también son, y ellos pues allí no han tenido tantas dificultades. Aquí el vino Carlón tuvo mucho éxito y mucha aceptación, pero llegó la filoxera y se acabó el vino. O sea que así fue. Lo que pasa que, claro, les quedaban los terrenos, eran terratenientes porque tenían mucho patrimonio aquí, lo del vino. Pero sí, vinieron de Irlanda, o sea, descienden de Irlanda. A Juan Constante, que editó unos libros, allí está el árbol genealógico desde los primeros irlandeses que vinieron
hasta, bueno, aún salen hasta nuestros hijos, pero después ya no, o sea, como es natural, ya no. Pero allí sí que está. Él sí que ha hablado mucho de Diego O'Connor, o sea, de muchas personas, sí, sí. Y que tenían la casa, había uno que dice que era muy alto, que era la casa donde está ahora la caja rural. Donde está la caja rural, allí hubo un restaurante, Avenida, el restaurante Avenida, pues esa casa era de un O'Connor. Pero dice que se compró esa casa o la edificó porque por detrás veía el jardín del marqués. Y dice que su interés era ver a la marquesa. Y desde el balcón la podía ver. Pues bueno, pues nada. Y también, o sea, dice que como era tan alto, se ve que en un armario, pero a mucha altura, puso unas botellas de vino, se ve a lo mejor de la última cosecha o de algo interesante, y las puso allá arriba para alguno de sus antepasados que llegara allí a cogerlas. Pero bueno, hubo unos antepasados, como fue Eduardo, hermano de mi marido, Eduardo O'Connor, que era fabuloso, era una persona, que él y otro primo pues llegaron, subiéndose a una silla, pues llegaron, pero se ve que ya no había nada, o sea que en las botellas estaba ya de tantos años, se ve que no era para poderlo tomar, pero bueno, y eso es lo que puedo decir. Es que era el alcalde Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón pues era familia, y entonces le pidió que se presentara, o que fuera concejal. Y pues sí, tenían mucho interés porque vino hasta su tío el marqués, vino a casa para convencerle que se presentara y tal. Al final Ignacio dijo, bueno, yo a dedo no, pero si yo me presento y me votan, sí, pero si el pueblo no quiere, yo no. Y bueno, pues sí, lo votaron y fue. Fue primer teniente alcalde, que le nombró Cristóbal, y en esa época pues resulta que la banda de música de aquí de Benicarló se disolvía por falta de instrumentos, no tenían instrumentos, se disolvía la banda de música. Y mi marido, que era un amante de la música, porque lo había heredado de su madre era una pianista maravillosa, pues no podía consentir que Benicarló se quedara sin banda de música. Pero en el ayuntamiento decían que no, que para eso no había fondos, que no. Pero bueno, él insistió y hasta que por fin se ve que hartos de tanta insistencia, pues Cristóbal le dijo, bueno, pues hazte cuenta tu cargo, anda, ves y hazte cargo tú. Y eso fue, se puso en contacto con la banda de música, estuvo varias veces en reuniones para ver lo que necesitaban, se pidieron los instrumentos y bueno, y gracias a eso no se disolvió la banda de música. Y después, en agradecimiento, a mi marido y a mí nos nombraron padrinos de la bandera. O sea que es una satisfacción, una gran satisfacción, desde luego que sí. Y una satisfacción que siga teniendo banda de música Benicarló, porque vamos, es lógico. Y entonces él, pues bueno, es que se volcaba más en eso, en la música, también en el deporte. En el deporte también. Tengo en casa una placa que le regalaron la Asociación de Fútbol Sala, por su ayuda, por su colaboración, por estas cosas, o sea que bueno, pues es también otra alegría. Mi suegra era, bueno, ella igual que el marqués, la baronesa y la marquesa, que decían, mi suegra, pues eran primos del conde de Esteban Collantes. Pero mi suegra había tenido más relación con ellos porque al quedar de pequeña sin madre y su padre, ya digo, que era el jefe del Estado Mayor, no sé si era con Alfonso XIII o con la reina María Cristina, bueno, pero era
y entonces la tenía ella interna en Gibraltar, un colegio inglés, claro, en Gibraltar. Y los veranos los pasaba con sus primas, las condesas de Esteban Collantes. Eran algo mayores que ella y precisamente pues la tenían como una niña y la querían muchísimo, o sea que los veranos estaba allí y si ellas veraneaban en Biarritz, pues se la llevaban a Biarritz y si a otro sitio, o sea, todo el verano lo pasaba con las condesas de Esteban Collantes. Entonces, la amistad que tenía con ellas era, o el cariño quizá, era más por la relación que había tenido con ella, porque los otros primos tenían el marqués y los hermanos tenían a su familia, vivían con su familia, pero ella había convivido mucho tiempo con ellas, le tenían muchísimo cariño, o sea que, y después también porque el conde de Esteban Collantes, pues ya que era ministro, pues pudo favorecer en algo a Benicarló, algo que le pidió el marqués, que también era primo. Le pidió a ver si podía hacer algo por Benicarló y entonces consiguió el grupo escolar marqués, el puerto de Benicarló también y en la estación el depósito de máquinas, que con eso de la estación vinieron muchas familias aquí a Benicarló, de maquinistas, de fogoneros, de personas que tenían que conservar lo de las máquinas y bueno, pues fue un bien para aquí, para Benicarló. Tanto es así que en agradecimiento le dedicaron una calle, o sea, la calle del conde de Esteban Collantes, por los beneficios que había conseguido para Benicarló. Y eso es lo que sé. O sea que... Claro que ahora ya no se llama la calle Esteban Collantes. No, pero bueno, pero en aquella época, por agradecimiento, se la dedicaron. Lo digo por esos motivos, porque favoreció Benicarló. Entonces, por eso. O sea que, pero es que creo que el conde de Esteban Collantes, de joven, había vivido una temporada en Benicarló. Eso también está en el libro de Juan Luis Constante. Estuvo viviendo una temporada aquí en Benicarló también. Y una cosa curiosa, que mi suegra, cuando estaba estudiando, bueno, toda la vida estuvo estudiando en el colegio inglés, porque salió a los 21 años, hasta los 21 años, yo no sé qué clase de estudios en Inglaterra eran. O sea, cuando terminó los estudios, a los 21 años es cuando salió. Y a los 24 se casó, o sea, prácticamente salió del colegio para casarse. Pues bueno, en el colegio tenía una íntima amiga que se llamaba Blanca. Bueno, no, la llamaban Blanca, pero se llamaba María de las Nieves, que era hija de Emilia Pardo Bazán, de la escritora Emilia Pardo Bazán. La hija estudiaba en el mismo colegio, eran compañeras en Gibraltar y muy amigas, porque en unas hojas de diario de mi suegra, que aún han quedado, pues habla de Blanca, que Blanca le había invitado a ir al teatro, fueron al teatro a ver Parsifal, que era una obra de Wagner, una ópera de Wagner, y habla de Blanca. Y lo que son las cosas que después la hermana de Blanca, el hermano, hijo de Emilia Pardo Bazán, se casó con la hija del conde de Esteban Collantes. El conde de Esteban Collantes tenía dos hijas, Manolita y María. Se casó con Manolita, el hijo de Emilia Pardo Bazán. O sea que luego también se volvieron a encontrar allí. Lo que ocurrió que pues fusilaron al marido y al hijo, los fusilaron. Y entonces Manolita heredó el Pazo de Meirás. El Pazo de Meirás había pasado a su hijo y luego pues pasó a ella. O sea que el Pazo de Meirás fue suyo. Y veraneaba allí, que ellas no decían el Pazo, le llamaban las Torres. Decían las Torres, decía eso. Y entonces, cuando la Diputación de Galicia quiso regalarle el Pazo a Franco, se pusieron en contacto con ella. Y ella, pues precisamente por las circunstancias, no se negó.
y fue por un precio simbólico, creo, que se lo cedió. Y personalmente les regaló la biblioteca. Bueno, a la condesa de Esteban Collantes yo sí que he conocido a una de las hermanas, o sea, Manolita ya había fallecido. Cuando Ignacio y yo nos casamos, pues esta señora le dijo a mi suegra que sobre todo que fuéramos a verla, que no dejáramos de ir a verla. Y bueno, pues sí, porque además, como la madre de Ignacio ya he dicho que en 14 años tuvo 10 hijos, los problemas y por lo que pasó, pues las condesas de Esteban Collantes les dijeron, como ella había convivido con ellas, le dijeron, mándanos a una hija, estará aquí con nosotras como si fuera nuestra hija. Y a la hija mayor la mandó a Madrid, Pilarín. Y Pilarín muchos años vivió con ellas hasta que se casó y siguió viviendo en Madrid. Y entonces cuando nosotros nos casamos, pues fuimos allí. Y era María la que vivía, ya muy mayor, pero le tenía un aprecio, un cariño. A la madre de Ignacio, a mi suegra, la llamaban Pilarita. Pilarita, y cuéntame de Pilarita, y cómo está Pilarita, y bueno. Y organizó una comida en nuestro honor, imagínate. Nosotros, dos chiquillos, porque al fin y al cabo, y organizó una comida, claro, con sus amistades. Pues sus amistades eran como ella, de 80 años para arriba, pero bueno, pues es de agradecer, es de agradecer. Lo único, porque claro, yo que sé quién eran aquellas personas, pero sí que me acuerdo que nos presentó a una de las señoras que era tía de la reina Fabiola, que no hacía mucho que se había casado con el rey Balduino. Es el único recuerdo que tengo, porque yo de aquellas señoras ya, pues nada. Ahora, luego sí, en 2 ocasiones hemos ido a verla, porque como su hermana vivía en Madrid, Pilarín, pues todos los años hacíamos un viaje y estábamos unos días allí. Y claro, pues íbamos a visitarla, porque es lógico. Y después ya cuando falleció, pues la enterraron en el panteón de allí de la calle Goya, de la iglesia de la Concepción, creo que es, y ya se clausuró porque ya no quedaba nadie de la familia. La verdad, hemos sido vecinos en la calle San Joaquín, donde la casa que heredó mi marido, pues la casa del marqués está al lado. O sea que se ve que antiguamente era todo de la propiedad, todo junto, de alguien, no sé, de alguien de la familia, era todo. Y luego se dividió, la parte de allí se quedó para el marqués y esto otro era de las Beltraneces, que digo yo, de las White, era. Pero había cosas en común. A veces venía a casa, pero no lo he visto muchas veces, porque solo venía una temporadita, unos días en verano, y se traía a la servidumbre, al chofer y eso. Pero sí que había cosas en común, porque cuando nosotros hicimos obras en la casa, porque claro, era una casa tan antigua, pero lo bueno que tenía es que era muy luminosa, así como las casas antiguas solían ser oscuras. Esta casa, o sea, daba a la calle, o si no tenía un patio muy grande detrás, y allí daban las habitaciones y la cocina, o sea, tenía mucha luz. Pero lo que digo, al hacer las obras, entonces había muchos pozos, porque, y claro, si había pozos en común, teníamos que decírselo al marqués, no podíamos cegar un pozo que era común a las 2 casas, y eso es lo que hacíamos, o sea que, y pues claro, cuando venía pues teníamos relación, pero he tenido mucho más contacto con la baronesa y con la marquesa que con el marqués. O sea que el marqués sí que salía, el chofer era el que salía en la procesión, porque a mí, me nombraron presidenta de la Cofradía de la Esperanza cuando era muy joven, que yo no lo esperaba, porque todavía han sido señoras muy mayores, pero la persona que fue antes presidenta me dijo, cuando yo cese tienes que ser tú. Y bueno, yo nunca me he negado, o sea, si para algo me han solicitado, me han necesitado, nunca he dicho que no. Entonces, venía siempre para las procesiones el marqués.
y en su lugar él no salía como es natural a la procesión, pero el chofer sí que salía detrás de un paso porque tenía una imagen muy bonita, el marqués, una imagen y además muy valiosa, y salía en las procesiones. Y entonces él estaba aquí, venía para las procesiones y siempre estaba. A la baronesa sí, y a la marquesa también. La baronesa, hombre, es que a Ignacio pues le consideraba pues familia, es que tenían una relación de familia, o sea que, y la baronesa el día vivía en Madrid, por supuesto, porque en la calle Goya el conde de Esteban Collantes tenía todo un edificio, la calle Goya era suyo. La primera planta era, digamos, su palacio, porque era una maravilla. Entrabas en el portal y al fondo tenía una puerta solo para su piso, con una escalinata doble preciosa, con unas armaduras allí de adorno preciosa. Y luego los pisos de arriba, el de arriba estaba dividido en dos, también eran enormes porque el piso aquel era enorme, estaba dividido en dos. En uno vivía la que había sido su cuñada, o sea, Blanca, la hija de Emilia Pardo Bazán, se había casado con el general Cavalcanti y vivía en Portugal, pero luego quedó viuda y como allí estaba su cuñada, la viuda de su hermano, pues se trasladó a Madrid y vivía en un piso de su edificio. En el piso de arriba vivía Blanca, que yo la conocí, ya muy mayor, claro, la conocí, vivía allí. Y los otros pisos, pues ella también, en uno tenía a Sara, la baronesa, tenía allí un piso, y otros, o sea, alguien de la familia o que ella tenía amistad, pues vivían en su edificio, de allí de la calle Goya. ¿Sí? Y después tenían otra casa en la calle La Gasca, porque por detrás se comunicaban. La casa Goya y la casa de La Gasca se comunicaban, porque ellos tenían abajo de la casa Goya, bajaban abajo donde tenían los coches, pero la salida de coches estaba por la calle La Gasca, pero claro, ese edificio también era suyo. Y ahí en la calle La Gasca es donde vivió mi cuñada Pilarín. Cuando se casó, pues vivía en un piso suyo de allí, de la calle La Gasca, o sea que sí. Y con la baronesa, aunque vivía allí en Madrid, el santo siempre lo celebraba aquí, siempre venía a celebrar el santo aquí en su casa, lo que ahora es el ayuntamiento, que era su casa. Y entonces pues nos invitaba y le gustaba pues hacer una fiesta, una gran fiesta y a sus amistades y eso, y nos llamaba. O sea que sí, a mí siempre me decía, ven y ponte bien guapa, que aquí en la fiesta esta tenemos y sí, teníamos mucha relación, y con Mariví, la marquesa también, o sea que siempre hemos ido. Y yo recuerdo haber ido ya a la comunión de Paloma es la pequeña de María Victoria, porque Cristóbal era el mayor y Paloma era la pequeña. Pues yo aún tengo un recordatorio de la comunión de Paloma. Y luego a la boda de todos los hijos, pues sí, o sea que... Y cuando Cristóbal se hizo novio de Encarnita y nosotros éramos novios, pues salíamos juntos a veces. Y si no sabíamos dónde ir, pues íbamos a casa de su madre, porque allí cabía todo el mundo. Pues sí, porque Mariví era una persona muy... Así como la baronesa guardaba más las distancias, pero Mariví, no, ella era amiga de todo el mundo, de los labradores, de los marineros, y allí cabían todos. Y bueno, pues si no, pues íbamos allí a su casa, a poner discos, aunque fuera, a pasar el rato, pero sí, teníamos mucha relación con ellos. Maria del Pilar Sáez Bernat va relacionar-se amb la societat benicarlanda de la seva època. Del coneixement d'aquelles figures i aquelles cases, traça moments molt singulars del passat de Benicarló.